Estimados alumnos, en nuestra clase asincrónica del día de hoy de comunicación escrita, veremos como contenido en nuestro taller número 4 lo que es la idea principal y la idea secundaria. Entonces, el objetivo de nuestra clase es poder explicar y entender qué es y en qué consiste la idea principal y la idea secundaria. Para poder comenzar, es necesario que podamos recordar en qué consiste el concepto de coherencia. Coherencia, recordemos que va a posibilitar que el lector perciba el texto como una unidad comunicativa, es decir, que entregue algún tipo de información, y no como la sucesión inconexa de enunciados, es decir, no como la sucesión de enunciados que no están unidos entre sí. Se requiere que exista una relación entre conceptos primarios y secundarios que se complementen. De esta forma, los conceptos y las relaciones de significado que se dan al interior del texto no deben contradecirse, es decir, no deben oponerse al interior del texto. Y finalmente, la coherencia se va a relacionar directamente con el significado entre un término o un enunciado que está al interior de un discurso, es decir, que lo integra. De esa manera, la coherencia es sumamente importante al interior del texto porque además de todos estos cuatro elementos en los cuales podemos evidenciar la coherencia, también esta presenta un sentido de lo que estamos leyendo o de lo que estamos escribiendo. Generalmente también la coherencia se puede detectar, por ejemplo, cuando tú lees un texto que en general no tiene mucho sentido. Por lo tanto, tú dices inmediatamente que el texto o lo que habla alguien, dentro, por ejemplo, de una comunicación oral, no llega a tener sentido. Es decir, que no hay una conexión, no hay un sentido, no hay una lógica dentro, ya sea de un texto escrito o de un texto oral. El tema y el tópico. Es necesario entender que el tema corresponde a la idea global del texto, es decir, el sentido general del texto. Es el concepto que engloba toda la información abordada a lo largo del discurso. Se puede identificar preguntándose, ¿de qué trata el texto? En este caso, por ejemplo, acá tenemos la educación superior en Chile. En cambio, el tópico es una línea específica del tema que se aborda a lo largo del discurso producido, como por ejemplo un subtema que se desprende del tema general. Se puede identificar preguntándose, ¿qué aspecto específico del tema se abordará en el texto? Ejemplo, el sistema de financiamiento será modificado en el sistema de educación superior chileno. En resumen, tenemos que el texto posee un tema o un concepto global del texto, es decir, de forma general dentro del texto, y el tema, se elige un tópico, es decir, como un subtema, aspecto del tema que se va a abordar. Como por ejemplo, acá tenemos como tema general el reciclaje y como tópico o subtema tenemos el reciclaje en los centros educativos. Para poder aplicar el sentido de coherencia de tema y de tópico, acá aparece un ejercicio que tú debes desarrollar. Dice, ejercicio, lee atentamente el siguiente texto y responda a las interrogantes que se proponen a continuación. Un dispositivo para escribir con los ojos. Uno de los retos de la tecnología es encontrar soluciones para que las personas sin movilidad en los brazos puedan escribir y comunicarse. Un equipo de científicos de la Universidad Pierre y Marie Curie de París ha dado un paso más para conseguir este sueño diseñando un dispositivo que permite escribir en letra cursiva a través del movimiento controlado con los ojos. El invento, que se publica en la revista Current Biology, consiste en una serie de discos distribuidos en la pantalla sobre un fondo gris. Estos discos pueden reflejar el movimiento del ojo, de modo
que se puede seguir tanto el desplazamiento como la velocidad y convertir la información en letras y números dibujados. Para usar el dispositivo, basta entrenar al ojo para controlar a voluntad sus movimientos. Contrariamente a la creencia actual, se puede obtener el control completo y voluntario de estos movimientos de los ojos. Ha explicado a Zinc Jean Laurenceau, uno de los autores. Este avance puede mejorar la calidad de vida de muchas personas privadas de movilidad en las extremidades, como aquellas que padecen esclerosis lateral amitriófica, con quienes el equipo de científicos empezará a hacer pruebas en el año próximo. Luego, ¿cuál es el tema del texto anterior? ¿Qué acciones realizaste para poder identificarlos? ¿Cuál es el tópico o la idea central del texto leído? ¿Qué acciones desarrollaste para poder identificar el tópico? ¿Tenías conocimientos previos referentes al tema? Sí, no, ¿cuáles? Eso lo tienes que ir contestando tú. Ideas principales e ideas secundarias. Cada uno de los párrafos que componen un texto es portador de una idea principal o fundamental y las que pueden ser o no complementadas por ideas secundarias. Acá tenemos un cuadro donde vamos a identificar el elemento que es, cómo la identifico y cómo se construye. Acá tenemos concepto de idea principal. Dice que es la idea que entrega la información más importante de un párrafo y que además puede encontrarse de manera explícita o implícita, es decir, de forma evidente o de forma no evidente, sino que puede ser encubierta. ¿Cómo la identifico? Para poder reconocer la idea principal, habitualmente se realiza la pregunta: ¿qué se señala respecto de un tema, del tema en el párrafo, por ejemplo, 1 del texto anteriormente leído? Es importante clasificar la información que se encuentra presente en el párrafo, reconociendo el nivel de importancia que tiene para construir el sentido global del texto. En los casos en que la idea principal está explícita, es decir, que es evidente, que es directa, se podrá encontrar habitualmente en el primer o en el último segmento del párrafo, es decir, en la primera o en la última oración del párrafo. ¿Cómo se construye? La idea principal del texto debe construirse con una oración globalizadora que posibilite la integración de cada uno de los datos que han sido incorporados en el párrafo. Como por ejemplo, la reforma en la educación superior de Chile ha implicado contar con nuevas y variadas formas de financiamiento. Luego tenemos como elemento la idea secundaria, que corresponde a aquella idea que entrega la información referente a detalles y que en caso de ser omitida no afectará la construcción del sentido global del texto. ¿Cómo la identificas? Para poder reconocer ideas secundarias en un párrafo, es necesario que preguntes: ¿qué información específica se entrega en la idea principal 1 que se entrega en un párrafo? Es importante recalcar que en un párrafo será posible reconocer múltiples ideas secundarias que complementarán la información central aportada por la idea principal. ¿Cómo la construyes? La idea secundaria de un texto deben ser construidas como oraciones especificadoras, es decir, oraciones puntuales. Es decir, que los enunciados que entreguen información de detalles relacionados con la idea principal. Por ejemplo, dentro de estas variadas formas de financiamiento en la educación superior, destacan el Fondo Solidario, el crédito con aval del Estado, las becas complementarias del Ministerio de Educación, entre otros. Ejercicio. Lee atentamente el siguiente texto y responde las interrogantes que se van a plantear a continuación. Acá tienen el texto, que está clasificado en un total de 4 párrafos.
puedes colocar pausa para que lo leas atentamente y poder desarrollarlo. Luego, en base al texto anterior, vas a explicar cuál es el tema del texto anterior, cuál es el tópico o idea central del texto leído. Determina la idea principal de cada uno de los párrafos que componen el texto leído, completando la siguiente tabla. Por ejemplo, en el párrafo 1, como aparece acá. Párrafo 1. ¿Cuál es la idea principal del párrafo 1? Recuerde que la idea principal no tiene que ser más allá de una oración, ¿bien? De una oración corta. Párrafo 2, ¿cuál también es la idea principal? Y así sucesivamente. Es decir, todo este texto lo tienes que resumir en una oración por cada párrafo enumerado. Una vez que lo desarrolles, vamos a comparar lo que tú has hecho con la solución. Por ejemplo, como solución, ¿cuál es el tema del texto anterior? La velocidad lectora. ¿Cuál es el tópico o idea central? Cómo aumentar la cantidad de palabras que se leen por minuto. Y acá aparece la idea principal. A ver, esto se movió un poquito. Acá. ¿Cuál es la idea principal del párrafo 1? La tasa adecuada de palabras leídas por minuto. Del párrafo 2 se propone una técnica alternativa para leer más rápido. Párrafo 3. Se explica cómo practicar la técnica de lectura veloz. Y párrafo 4. Es posible leer rápidamente. Luego pasamos al ejercicio 2, donde dice construir un organizador gráfico, es decir, un mapa conceptual en el que se logre dar cuenta del contenido del texto, integrando el tema, las ideas principales y las ideas secundarias emergentes del mismo tema. Acá puedes completar tu mapa conceptual. Ejercicio 3. Identifica la idea principal y las ideas secundarias en cada uno de los siguientes párrafos. Acá, inversamente a lo anterior, ¿cierto? Aparece clasificado de esta manera cada uno de los párrafos y por lo tanto en el costado derecho tú vas acá a escribir cuál es la idea principal y cuál es la idea secundaria de estos 3 párrafos. Tenemos la solución. Acá aparece la solución del ejercicio de acuerdo a la idea principal y la idea secundaria. Claro, acá entonces dice, como idea principal, cualquier dispositivo que se tenga debe estar completamente actualizado. La idea secundaria dice, las actualizaciones del sistema son fundamentales, pues muchas corrigen agujeros de seguridad. Se necesitan antivirus avalados por la comunidad para detectar archivos maliciosos. Luego, la idea principal del párrafo 2 dice, Alain Robert saltó a la fama por escalar fachadas de edificios utilizando tan solo sus pies y manos. La idea secundaria dice, este deporte se conoce como bouldering. Entre sus grandes logros se encuentran el edificio Empire State, el puente de Brooklyn, la ópera de Sydney, las Torres Petronas y el Hotel Art de Barcelona, entre otros. Alain sufre vértigo. La idea principal número 3 dice, el calentamiento global está provocando una serie de cambios en el clima de la Tierra o patrones meteorológicos a largo plazo que varían según el lugar. Idea secundaria dice que, por un lado, cada vez es más evidente que los humanos han causado la mayor parte del calentamiento del siglo pasado mediante la emisión de gases que retienen el calor para potenciar nuestra vida moderna. Los glaciares se están derritiendo
el nivel del mar aumenta, las selvas se están secando y la fauna y flora lucha para poder seguir ese ritmo, es decir, para poder resistir. ¿Qué elementos debemos considerar en la producción de un texto expositivo, es decir, de un texto que informe? Primero que todo, debemos considerar la organización de los datos en un discurso irá variando según si el propósito que se haya definido sea narrar, explicar, describir o, por ejemplo, argumentar u otro propósito. También tenemos que al momento de escribir un texto se va a utilizar una modalidad descriptiva, es decir, que entregue una serie de características, narrativa, que cuente, por ejemplo, una historia, explicativa, es decir, que aclare o que informe algo, o argumentativa, es decir, que se entreguen opiniones, juicios o puntos de vista. Los textos en general no tienen solo una modalidad discursiva, sino que dentro de ellos se van a encontrar muchas modalidades más. Sin embargo, siempre va a existir una que va a predominar y permitirá definir el tipo de texto o tipología textual, también conocida dentro del campo de la literatura. Independientemente de la extensión, el texto expositivo se organiza en introducción, desarrollo, conclusión. Es decir, si es descriptivo, narrativo, explicativo o argumentativo, siempre cualquiera de estos textos también va a tener la estructura del texto expositivo. Introducción, desarrollo y conclusión. Lo que va a permitir, en el caso, por ejemplo, del texto expositivo, entregar solamente información, pero sí de manera más completa. Modalidades discursivas. Acá tenemos la narrativa, en la cual se presenta una serie de acontecimientos ocurridos en un tiempo y espacio determinados, ¿ya? Como por ejemplo el texto 100 años de soledad de Gabriel García Márquez presenta un tiempo, un espacio y un lugar determinados. También dentro de estas características, por ejemplo, podemos encontrar Don Quijote de la Mancha, donde entrega un tiempo y un espacio definido también. Por ejemplo, en España, ¿sí? Dentro de la época, entre la época moderna y la época medieval aproximadamente. Descriptiva. Se caracteriza un sujeto, objeto o situación. Cuando hablamos de que se caracteriza, se refiere a que se entrega una descripción externa e interna, ya sea de un sujeto, de un objeto o de una situación, enunciando rasgos del fenómeno que es objeto de descripción, es decir, basándose en la composición, ¿cierto?, de los rasgos de ese fenómeno. Por ejemplo, si hablamos del ser humano, lo podemos, en este caso, describir tanto interna como externamente, es decir, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista físico. El objeto, por ejemplo, lo podemos describir a partir de sus características, por ejemplo, una taza, ¿sí? Y una situación, como por ejemplo, un diálogo, ¿sí? De esa manera, esas tres situaciones en las que yo puedo establecer una descripción, generalmente se va a centrar en el objeto de la descripción, es decir, el sujeto, el objeto o la situación. Tenemos también la modalidad discursiva explicativa, donde el propósito es entregar información para que los receptores adquieran conocimiento. Es decir, si el receptor adquiere conocimiento, entre el emisor y el receptor va a haber una diferencia de conocimientos, es decir, se va a realizar una asimetría de la información. ¿Por qué? Porque el emisor va a saber más que el receptor y por lo tanto la finalidad de este emisor que sabe más que el receptor es entregar información para poder aumentar el nivel de conocimiento que tiene este receptor que no sabe tanto como el emisor. Bien, para que las explicaciones sean claras se debe usar un lenguaje claro, es decir, que se entienda, preciso, es decir, que no sea muy extenso, y objetivo,
es decir, que no se entreguen opiniones o puntos de vista. Y tenemos la modalidad discursiva argumentativa, donde el propósito es convencer o persuadir utilizando argumentos. Convencer o persuadir, es decir, utilizar argumentos que sean objetivos o subjetivos. Sobre la base de los argumentos se caracterizan por integrar un punto de vista, una opinión o una tesis frente a alguna situación. Es decir, una perspectiva más bien propia e individual de una situación. Por ejemplo, el coronavirus es una enfermedad muy grave. Puede que para algunos sea grave como para que otros no. Por lo tanto, tiene que ver con una opinión o una percepción individual de la situación. Es necesario también saber que dentro de la modalidad discursiva argumentativa, como va a trabajar con opiniones, también va a utilizar argumentos, ¿sí? Los argumentos u opiniones que va a utilizar pueden ser objetivos o subjetivos, es decir, basados en hechos o basados netamente en opiniones. Si yo digo 8 de cada 6 fumadores fallece de cáncer al pulmón, estoy utilizando una modalidad discursiva argumentativa, pero que va a ser objetiva. ¿Por qué? Porque se va a basar en un dato. Puede ser a través de un estudio, de un análisis estadístico, una encuesta, etc. Si yo digo 8 de cada 10 fumadores va a morir de cáncer al pulmón, me estoy basando en un dato para poder decirte que dejes de fumar porque te puedes morir. En cambio, si yo digo deja de fumar porque tu papá murió de cáncer el año pasado, deberías dejar de fumar. Ahí estoy utilizando netamente la emocionalidad del receptor a través de mi opinión, que es más bien subjetiva, para poder convencerlo o persuadirlo de que tiene que dejar de fumar. De esa manera voy a establecer una diferencia entre las dos formas, es decir, entre el convencer y el persuadir que yo entrego dentro de mi proceso argumentativo. Tenemos también realizar los ejercicios de selección única de nuestro taller, que va a quedar cargado en el ABA. Y luego la próxima clase se hará lo que es la retroalimentación de cada uno de ellos. Es necesario también considerar que dentro de esta información nosotros tenemos que considerar que dentro del concepto de idea principal y de idea secundaria, si bien acá nosotros presentamos los marcadores o tipologías textuales, es necesario entender que dentro de una tipología textual, ya sea narrativa, descriptiva, explicativa o argumentativa, también van a entrar los conceptos de tema, los conceptos de idea principal, de idea secundaria. Si yo estoy leyendo, por ejemplo, si estoy leyendo, por ejemplo, un discurso, ¿sí? Que más bien un discurso tendría relación con la modalidad argumentativa, ¿ya? Porque entrega opiniones, juicios, puntos de vista, opiniones, etc. También un discurso argumentativo también va a tener estos elementos. También va a tener, por ejemplo, la coherencia, es decir, el sentido de lo que se está tratando de comunicar, por ejemplo, dentro de un discurso. También va a tener tema y tópico, es decir, va a haber un tema de idea global dentro del texto, pero también se va a seguir una línea específica que se desea abordar. Así como también dentro del mismo proceso, por ejemplo, de una modalidad discursiva argumentativa, también tú vas a encontrar la idea principal y la idea secundaria, ya que esta modalidad de idea principal y de idea secundaria, de tema y de tópico, no solamente se va a llevar a cabo a través de un texto informativo, ¿sí? De un texto que busque, por ejemplo, explicar algún concepto, sino que también va a entregar la explicación de cómo piensa una persona a través de un proceso, por ejemplo, de argumentación, un proceso de opiniones,
como lo puede evidenciar en este caso un discurso público, un discurso que da, por ejemplo, un presidente, un discurso que da un presidente de un centro de alumnos, un discurso que da un dirigente sindical, un discurso que da, por ejemplo, el presidente del colegio médico, ¿sí? Entregan una serie de opiniones, de argumentos que también tienen tema, que también tienen tópico, que también tienen ideas generales e ideas secundarias. Además, dentro de la modalidad, por ejemplo, narrativa, si nosotros encontramos, por ejemplo, en Don Quijote de la Mancha, también se repite la misma modalidad. Es decir, dentro del Quijote de la Mancha, por ejemplo, en la modalidad discursiva, ¿sí? Porque aquí, como es, se presenta una serie de acontecimientos ocurridos en un tiempo y un espacio determinados, también se va a presentar tema, ¿sí? También se va a presentar tópico, es decir, subtemas del tema general. También se va a presentar coherencia, es decir, que tenga sentido lo que va diciendo. Y de hecho, si tú lees, por ejemplo, El Quijote de la Mancha, te vas a dar cuenta que en algunos capítulos, Don Quijote habla desde una tremenda incoherencia, pero que a la vez tiene coherencia en lo que va diciendo, es decir, dentro de un sinsentido. También va a tener tema, también va a tener tópicos, también va a tener idea general y también va a tener idea secundaria. Bien, y también, donde aparece esto por acá, dentro de la secuencia descriptiva, es decir, como por ejemplo una receta de cómo hacer cazuela de pollo, ¿sí? Porque ahí también se aplica lo que es la modalidad discursiva descriptiva. Cómo hacer la cazuela de pollo, tú vas explicando rasgos paso a paso del fenómeno. Y pese a que vas explicando paso a paso rasgos del fenómeno, es decir, de la cazuela, también tiene que tener coherencia, ¿ya? Porque si yo digo, por ejemplo, termina la cazuela sirviéndola en el plato, sin explicar cómo llegué a hacer la cazuela, ¿sí? No tendría coherencia el procedimiento o el paso a paso de lo que yo voy explicando. También tiene un tema, también tiene un tópico, es decir, una línea específica del tema, ¿sí? Porque yo te estoy hablando de cazuela de pollo, no te estoy hablando de pollo arvejado, ¿sí? Te estoy hablando de cazuela de pollo, ahí tenemos tema y tópico. Y además, si agregamos a eso idea principal, es decir, cómo hacer una cazuela de pollo, tenemos también lo que es la idea secundaria. ¿Qué ingredientes debo utilizar para poder realizar la cazuela de pollo? Bien, es decir, las 4 modalidades discursivas o los, modeladores discursivos están estrechamente ligados con la coherencia, con el tema, con el tópico, con la idea principal y con la idea secundaria. Esto tú también tienes que aplicarlo dentro de un texto, por ejemplo, escrito, o, por ejemplo, lo vamos a evidenciar a través de un texto, de un discurso, por ejemplo. El discurso que puede dar el presidente, el discurso que puede dar un dirigente sindical, un dirigente estudiantil, ¿sí? También se va a aplicar la misma estructura. Y tenemos también la modalidad discursiva explicativa, por ejemplo, como el texto expositivo, donde el propósito es netamente entregar información, por ejemplo, cómo se extinguieron los dinosaurios. Dentro de esa modalidad donde te explica y te enseña, tú que no sabes nada, cómo se murieron los dinosaurios, el texto te va a explicar ese conocimiento y por lo tanto tú lo vas a adquirir para poder incrementar tu conocimiento. Entonces, para poder utilizar ese espectro de conocimiento, también vas a tener coherencia, es decir, un sentido de la información que vas a leer. También va a tener un tema y un tópico, es decir, una línea específica y un concepto general o global del texto. También va a tener idea general, ¿cierto? La información más masiva dentro del texto, para no decir nuevamente idea general del texto, así como también
tenemos la idea secundaria, es decir, aquella que entrega información referente a la idea general que en sí está conectada, pero que también en algunos casos puede entregar algún tipo de información diferente. Sin embargo, dentro de esa categoría, todas las modalidades discursivas van a utilizar los mismos elementos, es decir, tema, tópico, idea principal e idea secundaria. Bien. Cualquier duda o consulta, por favor, pueden ver nuevamente el video, así como también pueden escribir a mi correo electrónico ante cualquier duda o consulta que haya quedado respecto del video que acabamos de ver. Que estén muy bien, nos vemos en la próxima clase.